Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva serie que he llamado La Llave. Y esta nueva serie es parte de lo que el Señor me ha permitido explorar en este tiempo, redescubrirlo a Él, la persona de Jesús. Y una de las cosas en las que he estado meditando después de ver un video, del cual les voy a dejar el link al final, es acerca de la llave. ¿A qué se refería Jesús cuando le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino? Que esto está en Mateo capítulo 16, versículo 19, le dice: te daré las llaves del reino. ¿A qué se refería Jesús? Porque todo lo que decía Jesús es una enseñanza que está en el Antiguo Testamento y Jesús la trae ahora. Entonces, cuando Jesús le dice eso a Pedro, quiere decir algo del Antiguo Testamento, porque todo lo que enseña Jesús como maestro está en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando él le decía a Pedro: te daré las llaves del reino, ¿qué quería decir? Entonces, para nosotros, ¿qué es una llave? Para nosotros, en nuestro mundo moderno, una llave puede ser algo como esto, ¿cierto? Una llave puede ser algo como esto. Una llave, también ya entrando un poquito más a la posmodernidad, es un elemento electrónico con el que abrís una puerta a distancia, o es una clave que tú pones para abrir, ¿cierto? Eso es una llave. Pero quiero contextualizarlos a la antigüedad. O sea, ¿qué quería decir una llave? Una llave es algo como esto, Esto era una llave de la antigüedad. No sé si se alcanzan a distinguir de qué se trata esto. Exacto, por este camino vamos. Entonces, hay un video muy interesante que es de un Rudo Despertar, una página que veo mucho. Entonces, en esta página, estos hombres judíos están hablando sobre unas escrituras que se encontraron, con unas traducciones del Evangelio que se encontraron después de siglos, escritas en hebreo, y son traducciones que son de 9 siglos después, pero que son judíos que intentaron traducir del griego al hebreo y incluyeron palabras de su contexto, del contexto antiguo. Entonces les dejaré el link al final, porque hay algo muy interesante en el Apocalipsis 1.17. En ese Apocalipsis 1.17 dice, yo creo que vamos a leerlo para que estemos muy al corriente de lo que quiero decir, porque esta es como la base de toda la llave. Entonces vamos a buscar aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Y es el momento en que apóstol Juan ve a Jesús. O sea, cuando el apóstol Juan ve a Jesús en gloria, cuando se le aparece la visión en la isla de Pasmos y ve al Cordero en gloria. Entonces, vamos al capítulo 17, el versículo 17, perdón. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, y diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. He aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Primera llave, las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, en estas traducciones, que fueron traducciones que se encontraron al hebreo, se puede decir que se tradujeron del texto original, pero al hebreo. Entonces, en estas traducciones no había una palabra muy particular que no era llaves. Estas traducciones decían una palabra que es clavos. Hay aquí que yo tengo las clavos de la muerte y del Hades. ¿Y por qué? Entonces, estos eruditos se preguntan por qué en esta traducción los hebreos pusieron clavos. Resulta que la palabra para llaves, pues era una palabra, las llaves no eran algo que estuviera muy desarrollado en su época, y lo que utilizaban ellos era la misma palabra, porque cuando utilizaban una llave utilizaban un clavo que se doblaba para poder abrir las cerraduras. Entonces, este es el significado de lo que ellos le dieron. Tenían una sola palabra para llaves y una sola palabra para clavos. Entonces, este descubrimiento en las escrituras antiguas, este descubrimiento en las escrituras que han estado por siglos ahí, las traducciones, abre todo un mundo de posibilidades, y nos deja ver mucho más del contexto cultural antiguo. Porque a veces nosotros creemos que cuando Jesús dice la llave se refiere a algo como esto. Y resulta que en su época, así es como esto, resulta que en la época de Jesús estas eran las llaves. Esto es lo que la gente del común usaba como llaves para abrir las cerraduras. Era algo más parecido a un clavo doblado, y este es el clavo de la crucifixión, el mismo clavo que usaban para crucificar a la gente, y este doblez que hacían aquí
era para que la persona que quedaba clavada en el madero no se saliera, no se descolgara y no se cayera. Entonces para mí me pareció muy apasionante esta traducción o este descubrimiento pues de todo lo que es la parte de las traducciones. Abre toda una posibilidad. Entonces en este Isaías 22, porque esto no lo nombra el teólogo judío que te digo, en este Isaías 22 hay una asociación de llaves y clavos, lo que corrobora la traducción que se hizo en el hebreo antiguo, en el hebreo del siglo VI. Se corrobora la traducción porque en Isaías 22 está hablando de la llave de David. Isaías 22, recuerden que es 22, está hablando de la llave de David. Y en esta profecía pues de Isaías está la ciudad de Jerusalén por caer, está la ciudad de Jerusalén por ser destruida, pero el pueblo está viviendo como una fantasía. Entonces el profeta hace una advertencia y hay un siervo que se llama Sebna y otro siervo que se llama Eliakim, lo cual son representación del anticristo y de Cristo, que eso lo vamos a ver después. Pero entonces este siervo, que es el que se le entrega las llaves de David, la llave de David es como cierto poder, es como cierto liderazgo, es como cierta influencia que cambia cosas en el mundo espiritual. Y esto también lo vamos a ver en esta serie. Entonces ese clavo o llave que se le entrega a este hombre luego se asocia en el capítulo 22, en el verso 23, luego se asocia con un clavo la llave. Y aquí está el enlace de que lo que se está diciendo en la traducción antigua del hebreo es cierto. O sea que esto era lo que ellos usaban como llaves. Entonces yo creo que aquí se destapa el primer indicio de la revelación de lo que voy a hablar. O sea, cuando digo de una llave poderosa, estoy hablando exactamente de la muerte sacrificial de Jesucristo. Estoy hablando de la autoridad que tiene él sobre la muerte y el Hades. Estoy hablando de la autoridad que tiene él sobre la corrupción. Estoy hablando sobre la autoridad que tiene sobre el pecado, la enfermedad. Y estoy hablando sobre la autoridad que él tiene sobre la maldición por haberse hecho maldición al haber sido colgado en el madero. Entonces esto abre toda una ventana a la revelación, porque cuando ellos usaban una llave, esto era con lo que lo asociaban. Cuando Jesús le decía a Pedro, a ti te daré las llaves, estaba hablándole de un elemento parecido a esto. Un elemento parecido a esto, no a las llaves que nosotros conocemos hoy en día. Esto no es contextualización cultural de la Biblia o de la época. Esto es contextualización cultural de la Biblia y de la época. Cuando le decía te daré las llaves del reino, le hablaba de esto. Y cuando él vio que fue crucificado, luego entendió de qué se trataba, lo que Jesús trataba de decir. Y cuando Jesús aparece en Apocalipsis 1:18 diciendo yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, y los hebreos tenían una sola palabra para llaves y claves, escriben eso en esta traducción, ahora ha sido descubierta. Entonces nos damos cuenta de que cuando el Jesús le dice a Juan, he aquí yo tengo las llaves o los clavos de la muerte y de la Hades, quiere decir esto, quiere decir esto. Entonces muchas gracias a los que quieren seguir mi página, muchas gracias a los que quieren ayudarme difundiendo mis contenidos. Esta revelación de la llave ha venido después de mucho tiempo que quería hablar del hijo de David, mucho tiempo en que quería hablar de David como de la ciudad de David, que quería hablar sobre todo lo que es el por qué Jesús debía ser hijo de David, cuál es la herencia de David para que el Mesías naciera de David. Pero la llave, esta revelación me tocó el corazón y quise darla a conocer antes de todo lo de David, porque me parece que a veces perdemos el contexto cultural de la Biblia, porque tenemos elementos modernos y tenemos elementos muy cambiados a nuestra época y no entendemos lo que los personajes estaban queriendo decir cuando dialogaban, cuando hablaban, cuando se comunicaban, cuáles eran los elementos de lo que ellos estaban hablando. Estas eran las llaves de David, estas eran las llaves que prometió Jesús que le iba a dar a Pedro. Y esto es lo que reciben la revelación ellos cuando él tiene las llaves de la muerte y del Hades, reciben la revelación ellos de que hay algo más allá. Hay algo más allá y hay una llave espiritual que vence las llaves de la muerte y del Hades. Pero ¿por qué entonces la muerte y el Hades? Resulta que cuando Adán pecó en el jardín del Edén,
hubo algo que se rompió y hubo una autoridad que fue delegada al enemigo, una autoridad que fue delegada a Satanás. En 1 Corintios 15 vemos que la muerte va a ser vencida. En Isaías 28 decimos que él destruirá la muerte. En Hebreos 2:14 dice que los que estaban sujetos por temor a la muerte, a el imperio que pertenecía a Satanás. Entonces en este Hebreos 2:14 dice, el temor nos tenía sujetos a servidumbre, ¿cierto? Y el diablo tenía el imperio de la muerte. Lo mismo en ese Romanos 5:17 dice que por el pecado entró el imperio de la muerte, o el reinado de la muerte a la humanidad, entró por el pecado de Adán. Pero por la gracia de Jesucristo, en el Romanos 5:19, por la gracia de Jesucristo, por el Romanos 5:18, dice que por la gracia de Jesucristo, y por la transgresión de uno entró el reinado de la muerte, por la obediencia de uno, que es perfecto, entra el reinado de la gracia. Entonces vamos a estar viendo en esta serie cómo él le arrebata las llaves a Satanás, las llaves de la muerte, cómo después de que Jesús fue resucitado, muchos de los que murieron, han muerto en otras épocas, resucitaron en el mismo tiempo en que Jesús resucitó. Y me imagino que la gente quedó aterrada. ¿Cómo así? Él vino a rescatar a los espíritus que estaban encarcelados, a los que no habían podido escuchar a Jesús antes de Jesús. Entonces, todo esto es un universo que nos abre a conocer mucho más a Jesús, que solamente como un maestro terrenal, que solamente como alguien que dijo algo bueno, como alguien que dijo algo moralmente bueno. Nos abre la posibilidad del Jesús eterno que narra la Escritura, que sus caminos son desde el principio de la eternidad, y nos abre la posibilidad de conocer el corazón de él, lo que fue capaz de hacer por amor, lo que fue capaz de llegar por amor, y cómo el poder ha sido entregado a él para liberar a los que lo siguen, a los que caen en él. Entonces esta serie va a incluir la llave de la muerte y del Hades, que es la parte de el pecado. El hombre la paga por el pecado, ¿cierto? El imperio que había sobre nosotros, o que aún se manifiesta en nosotros cuando nos morimos, y que fue derrotado en la cruz del Calvario, y que en el día final va a ser derrotado por completo, y la muerte va a ser derrotada por completo, y las llaves están entregadas a él. Él tiene las llaves de la muerte, no las tiene el Satanás, no las tiene nadie más. Él tiene las llaves de la muerte. También voy a hablar de las llaves del reino de David, o la llave de David, que es la llave del reino de Dios que le promete Jesús a Pedro que le va a dar, o que le promete a Jesús a la iglesia que le va a dar. Esa llave tiene que ver con mucho de lo que David hizo en su vida terrenal. Mucho de lo que David hizo en su vida terrenal fue abrir un pórtico a los cielos, porque recibió la revelación de Jesús, porque recibió la revelación del Cordero, y puso modelos, construyó modelos de cosas celestiales que podían traducirse en cosas terrenales, como la tienda o el tabernáculo, que era solamente una tienda de tela con el arca puesta allí, donde la gente no caía muerta por la gracia de Dios y por el sacrificio de Cristo. O sea, era una revelación que se anteponía al su tiempo, pero que él la recibió porque estaba en contacto con el eterno Rey, con el eterno Mesías. ¿Qué más vamos a ver en ese David? Vamos a ver en ese David cómo él hace cosas sobrenaturales que no son comunes para su época, y hay un avivamiento sobrenatural en la vida de David. Veamos a ver cómo él derrotaba a los enemigos militarmente, pero vamos a ver cómo también los derrotaba por la presencia de Dios en Israel. El modelo de David era que el Jehová fuera el rey, y que Jehová fuera el que mandaba en Israel, el rey. Pero el modelo de David no era solamente militar, no era solamente tecnológico, no. El modelo de David era de adoración. O sea, el modelo de David de gobierno era adorar al que debía ser adorado, al que debía ser puesto en el trono. Y de ahí para allá todas las otras cosas funcionaban en Israel. O sea, las otras cosas fluían en Israel, como un fluir de un equipo de música, fluían todas las cosas, porque él decidió en su corazón conocer a Dios profundamente e íntimamente. Entonces Dios le dio un modelo, o una llave, o una autoridad para traer el reino de Dios en la tierra a través de sus talentos artísticos, a través de su música, a través de sus cantos. Él traía una atmósfera de reino que podía hacer que los enemigos se doblegaran, podía hacer que los enemigos fueran derrotados militarmente, o que fueran derrotados en su corazón. Entonces esto lo vamos a ver también en esta de la llave. Esta es como la antesala a todo lo que queremos ver. Entonces muchas gracias a todos los que siguen mi página,
a todos los que quieren aportar a mi ministerio, pues lo único que les pido por ahora, como no soy Patreon, no soy recaudador, entonces oren por este ministerio, porque este ministerio es de oración, es de que tú hables palabras, que tú me digas, sí, eso me llegó, que tú me digas, eso es de Dios lo que estás hablando, y que ores por mí. No solamente es como que, ay, sí, chévere, pasamos así como cualquier reel. No, este ministerio es de que ores por mí. Y si el Señor permite que después se dé otra cosa, pues se dará. Pero por ahora es como que si quieres apoyar mi ministerio, ora por mí. Que Dios nos ayude a que, a que estas revelaciones o lo que Dios está revelando a mi corazón sea exactamente lo que Él está diciendo a esta generación, que sea exactamente lo que Él quiere decir, lo que Él quiere comunicar, y que yo también pueda ser transformado por esto, porque esto está transformando mi vida de una manera impresionante. Entonces, doy gracias a los que se unen. En el próximo capítulo vemos a David como tal, al por qué la llave de David, por qué no la llave de Moisés, por qué no la llave de Abraham, por qué la llave de David. Y por ahora los dejo con el Apocalipsis 1.17. El Apocalipsis 1.17, para que lo lean y lo mediten, en donde dice que él ha recibido las llaves de la muerte y del Hades, o los clavos de la muerte y del Hades en la traducción hebrea. Los clavos de la muerte y del Hades. Entonces, los bendigo, véanselo hasta el final y nos vemos en una próxima ocasión. Nos vemos para la segunda parte de esta llave. Saludos.